hay dos puntos muy claves, y es que pensemos que esa mucosa es dinámica, esa mucosa se está renovando todo el tiempo y se está diferenciando. Las células epiteliales, las células absortivas epiteliales, no solo son un área de absorción intestinal, ellas también son las encargadas de producir todas esas enzimas de las que estábamos hablando. Entonces, piensen que si tenemos pocos enterocitos, si tenemos vellosidades cortas e inmaduros, porque ellos salen de aquí de la cripta y empiezan a madurar y a ascender, y en este proceso en que ellos van ascendiendo van madurando. Y los que son más activos expresando todas estas proteínas enzimas, pues son los enterocitos maduros. Entonces, cuando nosotros pensemos un poco en que, y adicionalmente que el estrés reduce la tasa de renovación. Entonces, cuando nosotros tenemos intestinos dañados, cortos, con poca longitud, no solo tenemos poca área de absorción, sino que tenemos intestinos que producen menos enzimas. Ahí lo veíamos, por ejemplo, en los resultados, como hay puntos críticos donde se reducen las enzimas intestinales. Esto es lo que producen enzimas, transportadores, péptidos, o sea, son muy activos, son muy útiles tener esos enterocitos maduros. Entonces, cuando uno ve este tipo de intestino, y este intestino lo tomamos en una granja comercial aquí en Antioquia, esto era de 7 días del postdestete, uno piensa aquí no hay ni área de absorción, ni qué de esto puede estar aportando un intestino que está así. Entonces, muy importante todo el tema del estrés, de los desafíos, hay que trabajar en poder estimular ese desarrollo intestinal para poder que ellos nos regalen todas esas enzimas y todos estos transportadores. Esto es un pequeño resumen de lo que sucede en el estrés, no solo estrés enfocado en estrés directamente intestinal, aunque también, por ejemplo, hay muchos estudios con LPS, con diferentes desafíos inflamatorios en la dieta, pero también el ambiente, temas microbianos, el estrés social, todo eso va a producir que tengamos una morfología intestinal reducida, dañada, una injuria, como dice acá, menos secreción de enzimas digestivas en esos enterocitos y adicionalmente menos renovación de los enterocitos. Vean que todo eso va de la mano. Entonces, es muy clave poder ir haciendo como toda esa cadena para que el animal aproveche los nutrientes del todo. Y acá, en el estudio que hemos realizado pues, con el grupo Biogem, hemos podido también hacer los matrices de correlación, estos son correlaciones, donde podemos relacionar esas variables. Y lo que nos decía ahora el doctor Sorasi, lo volvemos un pequeño gráfico que nos muestra ya numeritos de esa realidad de lo que está pasando. ¿Qué vemos? Lo azul son correlaciones positivas, si una variable aumenta, la otra también. Los rojos son correlaciones negativas, si una variable, la otra va a ir a disminuir. Y quiero que nos fijemos, por ejemplo, inicialmente aquí en este LB, en la longitud de la vellosidad. ¿Qué podemos ver en la longitud de la vellosidad? Vean cómo se correlaciona. Azul, fuerte, hay una correlación muy fuerte, muy estrecha, entre tener vellosidades largas con una expresión elevada de enzimas de borde de cepillo, aminopeptidasa, tanto proteasas como enzimas sacaridasas. Vean que ocurre con todas las variables de desarrollo, o sea, necesitamos desarrollar la morfometría intestinal para poder tener enzimas. Y adicionalmente, vean por ejemplo el peso vivo, cómo el peso vivo se relaciona fuertemente con la longitud de las vellosidades, por ejemplo, y con todas las enzimas. Entonces necesitamos poner este mecanismo a trabajar para tener peso vivo y conversiones bajitas, vean que está en rojo. Si tenemos más de esto, la conversión va a ser más bajita. Y paso a un estudio más reciente, que es el de mi doctorado en este momento, donde evaluamos varios compuestos, donde evaluamos, se llama una dieta sin nada, una dieta con APC, maltoligosacáridos, fructoligosacáridos, aceite esencial de lipiorreganoides y humatos de sodio. Queríamos ver el efecto ya de los compuestos activos por separado y ver cómo pasa, digamos, este desarrollo, y puse la relación vellosidad-cripta como uno de los marcadores que más se utiliza en ese tema de morfometría intestinal. Y vemos cómo, por ejemplo, los que tienen, en este caso, fructoligosacáridos, que lo mencionaba el doctor Azein bastante bien, cómo eso y el aceite esencial en verde estimula el desarrollo de esa morfometría intestinal, ¿sí? Tanto el día 15 como al día 30 en duodeno y en yeyuno.
Y adicionalmente veíamos la correlación, entonces ¿qué puede esperar uno? Que a nivel de expresión de proteínas, si vemos aquí aminopeptidasas ácida y neutra, como esos mismos grupos que tienen, por ejemplo, fósforo y aceite esencial y tenían la mayor morfometría intestinal, pues también tienen la mejor expresión de proteínas, tanto aminopeptidasa ácida, aminopeptidasa neutra, como proteínas carbohidrasas. Vean cómo estos dos grupos que tenían esa morfometría se diferencian y aumenta la expresión. Entonces, va muy relacionado esa capacidad absortiva, esa capacidad digestiva, esa salud intestinal, con la posibilidad del cerdo de desarrollar el intestino. Y un punto clave que tenemos aquí, índice de severidad de diarreas, porque también les decía, si no se absorben los nutrientes y no se absorbe la proteína, van a generarse cosas que son dañinas para el intestino, que producen inflamación, como es el caso, por ejemplo, de las amidas biógenas que les decía, y vemos cómo entre más alto aquí significa unas heces más líquidas, más de peor calidad durante el postdestete, día 15, día 30, y vemos lo mismo, cómo los animales que tienen esa mejor expresión de enzimas intestinales tienen la menor o la mejor calidad fecal, la menor aparición de diarreas. Entonces, si uno quiere menos diarreas, por ejemplo, durante ese destete, hay que trabajar en que el animal se desarrolle. Y seguimos haciendo esa cadena de relación y lo que vamos a ver es que adicionalmente los grupos que tienen mayor expresión de todo esto que venimos hablando, también son los animales que a día 15 y a día 30 tenían pesos superiores, aquí no puse la conversión, pero pues mejores conversiones. Y otro de los puntos clave que de pronto no he mencionado mucho es como el grupo basal, el que no tiene nada, se queda muy atrás en todo, tanto en peso como por ejemplo en diarreas, es el que más diarreas tiene. Ese intestino necesita ayuda, ese intestino solo no puede, le ganan los desafíos y se nos va a retrasar en poder desarrollar todos estos mecanismos que necesita para absorber los nutrientes. Ya para ir cerrando, puntos claves y conclusiones de lo que se ha venido hablando esto es una suma de diferentes cosas que tenemos que estimular, como yo digo siempre, poniendo moneditas o regando las diferentes planticas para que todas vayan creciendo. Entonces, ¿qué vemos? Que necesitamos poner salud y desarrollo intestinal, que eso nos estimule las enzimas digestivas, que eso nos lleve a una mayor capacidad absortiva y por tanto que haya absorción de nutrientes, que el animal los tenga disponibles, que haya disponibilidad energética gracias a eso y por tanto eso nos va a llevar a poder tener rentabilidad. Pensemos que sin esto es muy difícil tener rentabilidad.